Hola a todos y bienvenidos a mi canal una vez más. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y por supuesto muchas buenas vibras. Y si no, no se preocupen, aquí estoy yo para alegrarles el día y llenar sus vidas con el chisme más jugoso y explosivo del momento. Hoy, amigos míos, prepárense porque nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante, a veces caótico y siempre emocionante mundo de las noticias del corazón turcas. Sí, lo adivinaron. Hoy tenemos un bombazo que hará temblar los cimientos de las redes sociales y pondrá a todos a hablar. ¿Listos para el chisme más candente? Abróchense los cinturones. Hoy vamos a hablar de amor a la vista. Y no cualquier amor, no. Un romance que ha puesto a arder a todo Turquía. Me refiero, ni más ni menos, a la confirmación oficial del romance entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, lo escucharon bien. Mert Demir, el talentosísimo cantante y compositor turco con esa voz que derrite corazones, y Afra Sarıoğlu, la actriz que nos cautivó y nos hizo suspirar en Yalan, esa joven con un talento descomunal que nos robó el corazón, están oficialmente juntos. Ya no hay vuelta atrás. Ya sé lo que están pensando, ay, no. ¿Otra vez rumores? Ya veremos si dura. Pero no, amigos, esta vez es diferente. Esta vez es oficial. Oficial, oficial. Mert Demir, a través de sus redes sociales y con una declaración que dejaré para el análisis posterior, ha confirmado la relación. Y como siempre en mi canal, vamos a analizar todo a fondo con lupa y con la pasión que nos caracteriza. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada indicio, cada mirada cómplice, cada like y cada comentario que nos ha llevado hasta este momento. Vamos a revivir cómo comenzó todo, los primeros rumores que susurraban en los rincones de Internet, los indicios sutiles que nos dieron pistas, las reacciones épicas de los fans y por supuesto todos los detalles que tenemos hasta ahora. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones, especulaciones y por supuesto, muchísimo chisme turco. Antes de que nos lancemos de lleno a esta montaña rusa de emociones, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de noticias frescas sobre Turquía, chismes jugosos de celebridades, análisis exhaustivos de las series turcas que nos mantienen pegados a la pantalla, y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por supuesto, déjenme un like si les gustan mis vídeos, me ayudan muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles la información más fresca y entretenida. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita, y denle amor al vídeo. Me lo agradecerán. Perfecto. Ahora sí, con las palomitas en la mano y listos para la acción, arranquemos con este notición que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Todo comenzó como suelen comenzar las grandes historias de amor y los dramas más apasionantes en el mundo de las celebridades con rumores. Sí, amigos, los primeros rumores sobre una posible relación entre Mert Demir y Afra Sarıoğlu comenzaron a circular discretamente, como susurros al viento, hace ya varias semanas. Las redes sociales, ese hervidero de información, se inundaron de fotos y vídeos que supuestamente mostraban a la pareja junta, compartiendo momentos privados, cenando en restaurantes exclusivos, paseando de la mano por las calles de Estambul, asistiendo a eventos, pero claro. Hasta que no hay una confirmación oficial, todo queda en el terreno de la especulación y la ilusión. Estas imágenes y vídeos, tomados por paparazzi y por fans ávidos de noticias, fueron la chispa que encendió la mecha. Algunos mostraban a Mert y Afra saliendo de un restaurante con miradas cómplices y sonrisas que parecían confirmar una conexión especial. Otros, más elaborados, eran collages de fotos que comparaban detalles como la ropa, los accesorios, e incluso los mismos lugares donde habían sido vistos por separado, intentando demostrar que estaban, sin duda, juntos. Y como era de esperarse, las redes sociales ardieron, literalmente. Los foros de discusión, los grupos de fans y los perfiles de noticias del corazón se convirtieron en verdaderos campos de batalla de opiniones, análisis y especulaciones. Los fans de ambos, tanto los que siguen la música de Mert como los que adoran la actuación de Afra, se dividieron en bandos. Algunos estaban felices, celebrando la posible pareja, entusiasmados con la idea de ver a sus ídolos juntos. Creían que hacían una pareja perfecta,
que se complementaban a la perfección y que su amor sería un cuento de hadas moderno. Estaban eufóricos y no dudaban en expresar su alegría en cada comentario y publicación. Otros, especialmente los fans de Afra y sobre todo, de la química que tenía con su protagonista en Yalan, el también talentoso Mert Ramazan Demir, estaban, bueno, digamos que menos contentos. Complicado, muy complicado. La razón. A muchos les encantaba, que Afra y Mert fueran pareja en la vida real. Habían creado una conexión especial en la pantalla, una química innegable que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. La pareja de ficción, Seyran y Ferit, se había convertido en un fenómeno, y el público quería verlos juntos también fuera de la ficción. Querían ver su amor en la vida real, sus risas, sus peleas y sus reconciliaciones. Y bueno, ese es el poder de las novelas turcas, que nos enganchan hasta las entrañas, que nos hacen creer en el amor verdadero y nos hacen desear que la magia de la ficción se traslade a la vida real. Así los fans de Seyfer se resistían a la idea de ver a Afra con alguien que no fuera Mert Ramazan. Expresaron su decepción, su tristeza y en algunos casos, hasta su enfado en las redes sociales. No entendían por qué Afra no estaba con Mert Ramazan, argumentando que eran el uno para el otro, que estaban destinados a estar juntos. Pero los rumores, como una bola de nieve que rueda cuesta abajo, siguieron creciendo y creciendo, cada vez más fuertes, cada vez más insistentes, alimentados por nuevas fotos, vídeos y testimonios. Y finalmente, ¡boom! La confirmación llegó. Fue el propio Mert Demir quien, a través de sus redes sociales, zanjó la duda, disipó las especulaciones y confirmó lo que muchos ya sospechaban. Publicó una foto, un vídeo, una historia, la fuente exacta y el mensaje que lo acompañó lo detallaremos y analizaremos en breve. En la publicación, se le veía junto a Afra abrazados, sonriendo, disfrutando de un momento de complicidad, sin poses ni artificios. La imagen hablaba por sí sola. El mensaje, aunque breve y conciso, no dejaba lugar a dudas. El amor era evidente. Era una foto tierna, una imagen donde se veían cómplices, felices, disfrutando de la compañía del otro, y ya no había lugar para la duda. El secreto ya no era secreto. La pareja, que hasta ahora se había mantenido en la sombra, finalmente se presentaba al mundo. Y las redes sociales, como era de esperar, explotaron una vez más. Y como suele suceder en estos casos, después de la confirmación, llegó la oleada de reacciones. La locura total. Las redes sociales explotaron de nuevo. Los fans, tanto los que apoyaban la relación como los que no, comentaron, compartieron, opinaron, defendieron y criticaron. Fue un caos controlado. Los memes, los edits, los vídeos de reacciones, los análisis profundos, las teorías conspirativas, los mensajes de apoyo y las críticas constructivas, todo valía. Las tendencias en Twitter, Instagram y TikTok se inundaron de mensajes relacionados con Mert y Afra, y sus nombres se convirtieron en el tema de conversación número uno en Turquía y en muchos países donde las series turcas son un éxito. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada paso que daban era analizado al detalle. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. ¿Cómo reaccionaron los involucrados? ¿Cómo vivieron esta explosión mediática? Afra, por su parte, no se quedó atrás. Aunque no hizo declaraciones tan directas y explícitas como Mert, sí que comenzó a compartir algunas publicaciones en sus redes sociales que parecían confirmar su felicidad y su amor. Fotos, vídeos, historias con mensajes enigmáticos, todo muy sutil, pero lo suficientemente claro para confirmar el romance y demostrar que estaba feliz con su nuevo amor. Afra, conocida por su discreción y su profesionalismo, optó por una estrategia más sutil. Compartió fotos y vídeos en sus redes sociales donde se la veía feliz y radiante. En algunas imágenes aparecía con Mert, aunque sin hacer declaraciones explícitas. En otras publicaba mensajes enigmáticos que parecían estar dirigidos a él, expresando su amor y su felicidad. De esta manera Afra confirmaba indirectamente la relación sin necesidad de dar explicaciones ni entrar en polémicas. Pero, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo surgió el flechazo? Aquí es donde la investigación se pone interesante porque, aunque no tenemos todos los detalles, sí que podemos intuir algunas cosas. ¿Cómo se conocieron dos estrellas de esta magnitud? Al parecer, la chispa surgió como suele suceder en el mundo del espectáculo, gracias a la música y a la amistad.
Mert, como ya saben, es un gran artista, un músico talentoso con una voz que enamora y unas canciones que llegan al corazón. Y Afra, bueno, Afra es una gran fan de la música, una apasionada del arte y una persona con una sensibilidad especial. No podemos descartar que se conocieran en el ámbito profesional, en un evento, en una fiesta, en un concierto, o incluso gracias a amigos en común, ya que ambos se mueven en círculos sociales similares, llenos de artistas, actores y personalidades del mundo del entretenimiento. Se rumorea que la conexión entre ellos fue instantánea. La admiración mutua, la conexión artística y la atracción física fueron factores clave en el inicio de su romance. Al parecer se sintieron atraídos el uno por el otro desde el principio, y la química entre ellos fue innegable. A partir de ahí comenzaron a pasar tiempo juntos, a conocerse mejor y a descubrir que tenían muchas cosas en común. En cuanto a los detalles específicos de cómo se conocieron y cómo surgió el flechazo, las fuentes son aún un poco vagas y misteriosas. La pareja ha mantenido un perfil discreto, protegiendo su privacidad y evitando dar demasiados detalles sobre su relación. Sin embargo, algunos medios de comunicación turcos han especulado sobre posibles escenarios. Algunos sugieren que se conocieron en un evento organizado por una marca de moda o de cosméticos, ya que ambos son imagen de varias marcas importantes. Otros afirman que se conocieron a través de amigos en común, que los presentaron y que la chispa surgió de inmediato. En cualquier caso, lo importante es que se conocieron, que se gustaron y que decidieron iniciar una relación. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Veremos a Mert y Afra juntos por más tiempo? ¿Será un amor pasajero, un romance de verano, o algo duradero, algo que marque un antes y un después en sus vidas? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, podemos analizar las señales y hacer algunas conjeturas. Lo que sí podemos decir es que ambos son jóvenes, exitosos y talentosos, y que parecen complementarse muy bien. Ya han sido vistos juntos en distintos eventos y reuniones, demostrando que su relación va más allá de las redes sociales y de las especulaciones. Han sido fotografiados en cenas románticas, en paseos por la ciudad y en reuniones con amigos, dejando claro que están disfrutando de su relación y que no tienen miedo de mostrarse juntos en público. Y claro, la gente de la prensa turca, los paparazzi y los medios de comunicación están al acecho, listos para capturar cada momento, cada gesto, cada mirada. Cualquier paso que den, cualquier declaración que hagan, será analizado al detalle. La atención mediática será intensa, pero ellos parecen estar preparados para ello. Han demostrado ser personas maduras y profesionales, que saben cómo manejar la presión y cómo proteger su privacidad. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué nos depara el destino para esta nueva pareja estrella? Muchísimas cosas. Quizás una colaboración musical. Ya imaginarán la reacción. Quizás más apariciones juntos en eventos públicos. O tal vez, incluso una sorpresa en la pantalla. Recordemos que Afra, aunque ya es una estrella consagrada, tiene un futuro brillante por delante. Su talento y su carisma la convierten en una de las actrices más solicitadas del momento, y seguro que le esperan muchos proyectos interesantes. Mert también está en un momento muy bueno de su carrera. Su música es un éxito, sus conciertos son multitudinarios y su popularidad va en aumento. Así que crucemos los dedos para que este romance nos regale muchas alegrías, ya sea en la vida real, en la música o en la ficción. Quizás veamos a Mert componer una canción dedicada a Afra, o a Afra protagonizar un videoclip de Mert. O quién sabe, podrían sorprender a todos con una colaboración en una serie o película. La imaginación es el límite. Ya estoy ansioso por ver qué nos depara el destino para estos dos. Estoy seguro de que nos darán muchas sorpresas y que seguirán demostrando su talento y su amor al mundo. Y aquí llegamos al final de este vídeo, donde hemos desmenuzado todos los detalles sobre la confirmación del romance entre Mert Demir y Afra Saraoğlu. Hemos analizado los rumores, las reacciones, los indicios, las confirmaciones, y hemos especulado sobre el futuro de esta pareja de ensueño. Hemos explorado cada arista de esta noticia, desde los primeros susurros en las redes sociales hasta las reacciones explosivas de los fans. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de toda la información que les traje. Me encanta poder compartir estas noticias con ustedes, mis queridos suscriptores. Me apasiona el mundo de las series y las celebridades turcas y disfruto cada minuto de la investigación.
Si se perdieron algún detalle, si quieren dejarme sus opiniones sobre la pareja, si tienen alguna pregunta, si quieren que analice algo en particular, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y siempre las tomo en cuenta para mejorar y para traerles el contenido que más les interesa. Así que no sean tímidos y dejen sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series y celebridades turcas. Ayúdenme a difundir la noticia. Compartan esta información con el mundo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes jugosos, análisis detallados y noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Suscríbanse, la campana, los likes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.